Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 36 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo es una historia triste. No es como la anterior. La anterior, al ver el capítulo 35, al ver la fidelidad, la obediencia de los recabitas, hay esperanza para nosotros. Si somos fieles, obedientes a Dios, recibiremos grandes bendiciones y al final se nos promete la vida eterna. Pero en el capítulo 36 vemos el actuar del rey, un rey malo, pagano, perverso, que aunque era el rey del pueblo de Dios, sin embargo su corazón estaba lejos de Dios porque ignoró los mensajes de Dios. Y no solamente los ignoró, sino que quemó el rollo donde le llega el mensaje de Dios. Es triste esto, pero Dios sigue enviando sus mensajes. Yo te invito a que leas todo el capítulo para que entiendas todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios hace por salvar nuestra vida. Dice el versículo 1, Jeremías 36:1. Aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Esto que se registra aquí en el capítulo 36 sucedió durante y después que Jeremías estuvo encarcelado. Aquí se ve, primero, cuando empieza a escribir está preso y luego es dado en libertad. Pero ¿por qué fue preso Jeremías? Porque él dio un claro mensaje que aparece en el capítulo 19 de Jeremías. Puedes retrocederte, analizar el capítulo 19 otra vez y por motivo de ese mensaje, entonces en el capítulo 20 Jeremías fue encarcelado y durante ese encarcelamiento es donde escribe lo que sucede en el capítulo 36. Nótese bien y repito una vez más lo que dije en unos audios anteriores. La Biblia no fue escrita en orden cronológico. El hecho de que el capítulo 35 va después del capítulo 36 no quiere decir que lo que sucede en el capítulo 36 viene después de lo del capítulo 35, porque mira bien, esto que sucede en el capítulo 36 va en el tiempo del capítulo 19 y capítulo 20 de Jeremías. Interesante, solo fue escrito así para organizar, fue la forma de organizar Dios lo que Jeremías escribió. Pero es triste, mira bien, es triste que Jeremías daba mensajes al pueblo para que el pueblo buscara a Dios. Y en vez de buscar a Dios, lo que hacían era encarcelar al profeta, era torturar al profeta, maltratar al profeta. Y mira, mientras estaba prisionero, aún así, Jeremías seguía recibiendo el mensaje de Dios. O mejor, aún así, a pesar de Jeremías estar encarcelado, Dios lo visitaba y Dios le daba sus mensajes. Todo esto es hermoso, querido hermano. No importa dónde tú estés. No importa la situación en la cual te encuentres, no importa lo bajo que estés, tal vez hayas caído, hasta allí la mano de Dios te puede alcanzar y su mensaje te llega, su mensaje te alcanza, solamente debes recibirlo. Por eso no te sientas perdido, Dios todavía te ama, su amor es eterno. Dice el versículo 2, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy. Versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo piense hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y aquí se ve una pequeña esperanza de que el pueblo pudiese escuchar los mensajes de Dios y serían perdonados. Una pequeña esperanza para la nación. Si ellos escuchaban este mensaje de Jeremías, todo lo que sucedió no hubiese sucedido, sino que Dios los hubiese protegido y los hubiese defendido. Pero lamentablemente lo que hicieron. Tú puedes leer, seguir leyendo el capítulo. No vamos a detenernos a leerlo todo porque el tiempo no nos alcanza, pero es una obra que tú debes hacer. Lee el mensaje, lee el capítulo para que entiendas todo lo que sucedió y entonces no hagas lo mismo, sino que tú sí escuches el mensaje de Dios, lo obedezcas. Este rollo que envía Jeremías o donde escribe Jeremías era un rollo hecho de cuero. A veces se le llamaba pergamino, pero pues el pergamino no empezó a utilizarse sino hasta el siglo II antes de Cristo. Así que en este momento no era un pergamino como tal,
solo que así se le conocía, pero era un rollo hecho de cuero, y allí escribe Jeremías. Y este es el mensaje que Jeremías envía al rey para que escuchen y el rey promulgue este mensaje, y entonces toda la nación pueda escuchar y pueda arrepentirse. Y luego el versículo 5 dice: después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Y esto es por motivo de que él estaba prisionero. Recuerda lo que te dije, él estaba en la cárcel, por eso no podía ingresar. Pero luego tú puedes leer más adelante, por ejemplo, cuando Baruch llega a los príncipes y lee el mensaje. Dice el versículo 18, versículo 17, preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Entonces aquí ya Jeremías estaba libre. Una cosa fue cuando él empezó a escribir, estaba en prisión, y luego cuando Baruch fue a leer este mensaje, se demoró un tiempo, y ya en ese tiempo Jeremías había sido dado en libertad, y por eso se pudieron ir a esconder. Cuando se fue a leer este libro, era la época de invierno, los primeros meses del invierno, que era noviembre o diciembre. En estos meses, entonces, Baruch llega a leer el texto, este mensaje de Jeremías, o el mensaje de Dios más bien. Y es por eso que el versículo 22, por ejemplo, dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Dos cositas: este lugar o esta casa de invierno era un apartamento especial, tal vez, donde el rey se refugiaba, allí mismo en el palacio, en el patio tal vez del palacio, en los tiempos de invierno. Y esto lo vemos en Amós 3:15. Mira, Amós 3:15, porque hay dos cuartos, dos casas. Dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Entonces esta casa de invierno era una, y en el verano había otra, porque allí en esta casa de invierno había fuego, era necesario que hubiese fuego. Y este mes 9, es lo segundo que te quería decir, este mes 9 es el mes Kisleu, que corresponde al mes noviembre-diciembre de nuestra época, que pues son los comienzos del invierno. Así que en este momento era necesario que hubiese fuego, por tal motivo allí estaba el rey calentándose. Cuando llega el mensaje, porque Baruch no entró allí, recuerda esto que pasó allí en el versículo 19, le dijeron que fuese a esconderse Baruch, porque tal vez el rey al escuchar el mensaje, como era tan duro, ellos ya conocían el actuar del rey, así que sabían que de pronto la vida de Baruch iba a correr peligro. Y no solamente la de Baruch, sino la de Jeremías también, por eso lo enviaron a esconderse. Y ellos fueron y le leyeron el rollo al rey. Pero ¿cuál fue el actuar del rey? Terrible el proceder del rey. Versículo 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapuntas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Triste, lamentable esto. El rey no quiso escuchar el mensaje de Dios. Y esa pequeña esperanza que había, que Dios menciona allí en el versículo 3, donde dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo piense hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Esa pequeñita esperanza se consumió allí en el fuego, porque el rey no quiso escuchar, y no solamente no quiso escuchar, sino que rasgó el mensaje y quemó el mensaje, demostrando total y contundente rechazo hacia ese mensaje. Qué triste y lamentable por esto. Pero mira, el mensaje de Dios no se detiene. Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que a pesar que el rey quemó este mensaje, vuelve a llamar a Jeremías allí donde estaba. Dice el versículo 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales?
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Neerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. El mensaje de Dios no puede ser tapado, no puede ser oculto. El mensaje de Dios no puede ser eliminado por nadie. Aunque tiene muchos enemigos, claro que sí. Aunque muchos se levantan tratando de ocultar o tratando de eliminar el mensaje de Dios, ellos siempre permanecen, porque séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy, querido hermano? Escuchar el mensaje de Dios, obedecer el mensaje de Dios, ser fieles a la palabra de Jehová, y así Él estará con nosotros, nos bendecirá, nos perdonará, porque esto es lo que dice, o lo que Dios le dijo a Jeremías cuando iba a escribir el mensaje: si el pueblo escucha y se arrepienten, entonces yo los perdono y no les hago nada de lo que les voy a hacer. Así que si tú y yo escuchamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestras faltas, Él nos escucha, querido hermano, porque Dios quiere escucharnos y nos perdona, nos libra de todos nuestros temores, nuestras angustias, y nos da su paz. Por eso hoy escucha el mensaje de Dios. Arrepiente de tu mal camino, busca a Jehová, confiesa tus faltas, entrégate a Él totalmente, conságrate a Él, y Él te enviará su Santo Espíritu para que te llene de poder. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 36 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!